¿Qué es esto? Pues la coma juánica era una cláusula, fíjate bien, una cláusula añadida en algunas versiones de la Biblia de la primera epístola de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, que se cree que fue incorporada como una glosa desde el siglo cuarto, para posteriormente ser agregada al texto bíblico de la versión Vulgata latina sobre el año 800 después de Cristo. Es decir, vamos a analizar, para ello yo he traído el texto a analizar, que es el siguiente, Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Pongan mucha atención. Vamos a tomar diferentes revisiones y vamos a tomar algunos comentarios bíblicos para analizar este texto. Pero en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, se lee este texto de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bien, fíjate qué importante. Aquí es subrayado, lo que está subrayado en este texto, en la diapositiva, en el verso 7, es en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en el verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hasta ahí yo lo he subrayado todo, ¿verdad? Fue un error de dedo, porque subrayé el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero vamos a considerar qué es la coma juánica. ¿Por qué subrayo esto en el texto? Bueno, porque encontramos que hay 26 palabras subrayadas hasta tierra, en el verso 8 hasta tierra, hay 26 palabras subrayadas que era lo que aparecía como una glosa, es decir, como un añadido a pie de página en los escritos de la carta de Primera de Juan, en los escritos del siglo cuarto. Esto que tú estás viendo en la pantalla, y lo voy a repetir, fíjate, porque tres son los que dan testimonio. Y lo siguiente es lo que aparecía como un añadido a pie de página: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hasta allí, estas 26 palabras aparecían como una glosa, como un añadido en las cartas de Primera de Juan del siglo cuarto. Y posteriormente se fue añadiendo a nuestras Biblias. Entonces, a este añadido es lo que se conoce como la coma juánica, ¿verdad? La coma juánica, 26 palabras añadidas a Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, perdón, y 8. Bien, esto así lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, así lo tenemos. Pero como les comenté, vamos a ir considerando cómo en realidad aparecía en las cartas más antiguas. Fíjate bien, este texto, el que aparece ahora en pantalla, es en la Biblia Jerusalén. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bien, fíjate bien, estos tres concuerdan. Esto es la Biblia Jerusalén.
Aquí aparece más reducido. ¿Por qué? Porque el comentario bíblico que vamos a considerar de la Biblia Jerusalén nos aclara por qué omite, retrocedemos un poco, por qué omite en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. En el verso de la Biblia Jerusalén lo omite totalmente, omite totalmente. ¿Y por qué omite esto? Bueno, vamos a leer el comentario bíblico, la causa. Fíjate el comentario de la Biblia Jerusalén. Dice, el texto de los versículos 7, 8 está recargado en la Vulgata por un inciso, más abajo entre paréntesis, ausente en los manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de las mejores y de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto. Mucha atención. Fíjate la razón por qué los traductores de la Biblia Jerusalén omiten lo que aparece en pantalla. ¿Por qué lo omiten? Y ellos lo traducen solo de esta manera. Tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Está diciendo que el texto de los versículos 7 y 8, es decir, estos 7 y 8, está recargado en la Vulgata por un inciso más abajo en paréntesis. Es decir, esto que está subrayado hasta tierra en el verso 8 aparecía en los textos del siglo cuarto como un añadido. No sé, para que me dé a entender, a veces nosotros tenemos nuestra Biblia y por allí le escribimos abajo alguna nota, algún referencia, algún razonamiento, le escribimos más abajo. Pues eso es lo que aparecía en la carta de Primera de Juan del siglo cuarto. Quiere decir que la carta original no traía todo este texto, todas estas 26 palabras que aparecían en una glosa. A esas 26 palabras hoy añadidas se le llama la coma juánica, ¿verdad? La coma juánica. Y eso es el comentario que nos está diciendo la Biblia Jerusalén. Pero vamos a seguir tomando otras revisiones. Es importante considerar revisiones. Fíjate lo que dice la Biblia Dios habla hoy. ¿Cómo lo traduce? Dice, tres son los testigos: el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Oye, omite todo lo que aparece, ¿verdad? Hoy en muchas de las Biblias actuales. Tres son los testigos: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. Ahora vamos a leer el comentario. ¿Por qué la Biblia Dios habla hoy no añade las 26 palabras que aparecen en la Reina Valera? Vamos a ver la razón, el comentario que ellos añaden. Y es el siguiente. Fíjate bien. Tres son los testigos. Algunos manuscritos latinos añaden, ojo, algunos manuscritos latinos añaden en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los testigos en la tierra. Esta adición, ¿cómo lo llama? Esta adición, fíjate, muy importante, no aparece en ninguno de los manuscritos griegos antiguos. Otra vez, esta adición no aparece en ninguno de los manuscritos griegos antiguos.
Solo 4 manuscritos griegos tardíos, pertenecientes a los siglos XIV y XVIII después de Cristo, la incluyen como traducción del latín. Esto es muy importante. El por qué la Biblia Dios habla hoy solo dice 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. ¿Por qué lo hace? La razón, porque en los manuscritos más antiguos no aparece. Solo aparece tardíamente a partir, a partir del siglo XIV y el siglo XVIII después de Cristo. Esa es la razón por la cual algunas traducciones de la Biblia no, no lo presentan, ¿verdad? No lo incluyen, no lo incluyen. Bueno, vamos a seguir tomando otra revisión. Tenemos aquí, este es del griego interlineal español. Dice, pues 3 son los que testifican. 3 son los que testifican. El espíritu y el agua y la sangre, y los 3 de acuerdo están. Bien. Fíjate que también esta revisión de la Biblia griego-español interlineal omite prácticamente ese añadido. No comenta, esta revisión no comenta el por qué, pero se sobreentiende que claramente lo traducen desde los textos más antiguos, en donde en realidad no aparece. Bien, entonces tenemos aquí algo muy importante. Si encontramos un comentario bíblico en la Biblia de estudio MacArthur, que utiliza la traducción Reina Valera 1960, encontramos un comentario bíblico que quiero leértelo para que consideremos, ¿verdad? El por qué, si tú tienes diferentes revisiones de la Biblia y resulta que buscas Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, en la Reina Valera encuentras un texto muy extenso, pero sin embargo, si usas otra revisión, como la Dios habla hoy, o como la Biblia Jerusalén, o si utilizas el griego interlineal, te vas a encontrar que no hay 26 palabras. Esas 26 palabras no están. Entonces, ¿el por qué? Bueno, estamos viendo el comentario de los traductores, de aquellos que tradujeron del griego al español, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras que hoy nosotros tenemos. Y este siguiente comentario dice lo siguiente, valga la redundancia. Dice, en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en la tierra. Ojo, estas palabras son una referencia directa a la Trinidad. Y lo que dice el texto es exacto y veraz. Sin embargo, la evidencia externa de los manuscritos, otra vez, la evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de la epístola original. Fíjate bien. No aparecen en ningún manuscrito, y al leerte esto, por favor, voy a retroceder aquí para que lo consideremos. Sigo leyendo el comentario. Esto que está marcado en la diapositiva hasta el versículo 8, pero hasta tierra, porque espíritu, el agua y la sangre, estos 3 concuerdas, sí aparece, pero hasta tierra, desde donde está remarcado, dice que no favorece y parece que no hayan formado parte de la epístola original. No aparecen en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo.
Solo 8 manuscritos bastante tardíos contienen este texto que parece corresponder a la revisión posterior de la Vulgata como traducción de la Biblia al latín. Además, 4 de esos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje que se incluye como una nota al margen que se añadió más tarde al manuscrito. Ningún líder eclesiástico que hablara griego o latín, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias, lo citan. Esto es muy importante, porque en los concilios, cuando se debatía la Trinidad, cuando empezaron los grandes debates, las grandes controversias allá en el concilio de Éfeso, cuando empezaron esos grandes controversias, qué curioso que los padres de la Iglesia Católica no citan este texto que para ellos hace referencia directa a la Trinidad. Mas, sin embargo, ningún líder eclesiástico que hablara griego o latín, y dice, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias lo citan. ¿Por qué no lo citan? Porque estas 26 palabras fueron añadidas posteriormente. Lo que en verdad el texto dice es esto. 3 son los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 de acuerdo están. Entonces sigue diciendo el comentario bíblico, fíjate. La única versión antigua que la incluye es la latina, pero no la traducción antigua al latín en su forma primitiva, que fue la primera Vulgata, es decir, la primera Biblia Vulgata no contenía esas 26 palabras, no contenía la coma juánica, ¿verdad? Y sigue diciendo, la evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que interrumpe la secuencia de las ideas del escritor. Lo más probable es que las palabras fueron añadidas mucho más tarde al texto. Fíjate bien. Esto es lo que comentan los traductores de estas diferentes revisiones de la Biblia. Están de acuerdo en que esas 26 palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, es decir, eso no aparecía en la versión original de la carta de Primera de Juan, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, tampoco, no aparecía en la carta original, sino que posteriormente fue añadida, ¿verdad? Bien, esto es muy importante porque este texto lo toman muchos defensores de la Trinidad y dicen aquí claramente está haciendo referencia a la Trinidad. Aquí claramente está diciendo, fíjate, volvemos a leerlo para ser estrictamente textual, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, ¿verdad? Es un texto que para ellos hace referencia irrefutable a la Trinidad. Pero la verdad de las traducciones o la verdad textual de la escritura en este caso, es que eso fue añadido en el siglo IV. Las traducciones más antiguas, aquellos que las traducían, aquellos padres de la Iglesia Católica que en ese momento también tomaron parte de esos escritos, las ponían como una glosa, como un pie de página, para decir que hacía referencia a la Trinidad. Pero yo creo que, según los expertos, según los traductores fieles,
se dan cuenta de esa cuestión. Pero hay una historia detrás de esto. Hay una historia muy interesante y es lo que vamos a hablar acerca de este hombre, porque este hombre tuvo mucho que ver en lo que mencionamos como la coma juánica, y vamos a hablar un poco de este hombre, Erasmo de Rotterdam. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su función en, en toda esta cuestión? Bueno, hace su aparición en el siglo XVI y estuvo trabajando durante muchos años en copilar los textos griegos y latinos del Nuevo Testamento. Fíjate que juntó todos los manuscritos de la Vulgata para elaborar una edición crítica. Y en 1516 se publicó la segunda edición del Nuevo Testamento en latín y griego. Y esta edición fue la que le sirvió a Martín Lutero para traducirla al alemán. Pero el teólogo español López de Zúñiga increpó a Erasmo de Rotterdam porque le decía que había omitido, en su traducción, había omitido una parte del texto de Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Esa omisión son esas 26 palabras, ¿verdad? Lo que llamamos la coma juánica. Bueno, Erasmo se defendió y argumentó que no lo había encontrado, esas 26 palabras, no las había encontrado en ninguno de los textos más antiguos del griego. No los encontró en los textos más antiguos del griego. En 1522 se publicó la tercera edición. En esta tercera edición se incluyó la coma juánica, a raíz de la aparición de un escrito de 1215 después de Cristo. Mucha atención, que era una traducción griega, pero que era de las actas del Concilio de Letrán, una obra escrita estrictamente en latín y no en griego, es decir, no era un escrito original antiguo. Pero de los miles de manuscritos griegos, las palabras adicionales, las 26 palabras que conocemos como la coma juánica, aparecen solo en 4, por cierto, muy tardes. Erasmo de Rotterdam no los encontró en ningún manuscrito griego, sino solo en la Vulgata latina, por lo que los excluyó, fíjate, de la primera edición de su griego, de la traducción del Nuevo Testamento en griego en 1516. Pero la Iglesia romana, la Iglesia católica, al ver que no lo incluyó Erasmo este texto en su traducción, insistió en que lo agregara en ediciones futuras. Erasmo dijo, lo voy a agregar. Si me encuentran, aunque sea un solo manuscrito en griego. Finalmente, las autoridades le llevaron a Erasmo una copia que a regañadientes la agregó a la tercera edición de 1522, que se convirtió en la base del texto recibido. Pero en una nota al pie declaró su sospecha de que el manuscrito había sido preparado expresamente para eso. De hecho, ahora parece que el manuscrito en cuestión que le llevaron a Erasmo de Rotterdam fue escrito en Oxford alrededor del 1520 por un fraile franciscano llamado Froy o Roy, que tomó las palabras de la Vulgata. Es decir, esta tercera edición fue la fuente principal de las traducciones de Casidoro de Reina y Cipriano de Varela. Las 26 palabras añadidas
Se cree que surgieron de una lectura de una homilía latina en el siglo IV, en la que el texto era alegorizado para referirse a los miembros de la Trinidad. Entonces, a partir de allí, se abrió camino en copias de la Vulgata Latina y el texto fue utilizado por la Iglesia Católica Romana. Es decir, en una homilía eh, se explicó este texto de esta forma, de esta manera, y a partir de allí se fue compartiendo y se fue añadiendo como una glosa, como un pie de página a la carta, hasta que finalmente se añadió Erasmo de Rotterdam, tanto era la insistencia que la añadió al texto, a la fuente principal, ¿verdad? Para elaborar la Biblia Reina Valera 1960. Entonces, por lo expuesto, hasta el momento estamos ante una interpolación agregada convenientemente por la Iglesia Católica, claro, porque el propósito era apoyar el dogma de la Trinidad, ya que en ningún texto de las Sagradas Escrituras habla de que Dios es un Dios trino. Pero imaginémonos que aún así que no nosotros supongamos, bueno, ya está en la Biblia de esta manera, pero aún así podemos dar razón de la verdad divina, pues la revelación dada a sus siervos, los apóstoles, nos iluminan para comprender que Dios el Creador, porque dice aquí el texto que se añade, Dios el Creador, ¿verdad? Es el Padre de todo. El Verbo es su palabra y el Espíritu Santo, pues, es el mismo Dios. Pero fíjate, quieren forzar las escrituras para decir, el Padre es Dios, el Verbo Jesucristo y el Espíritu Santo, pues, es el Espíritu. Pero estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Eso es lo que trata de postular el dogma de la Trinidad. Entonces, por eso se añadió convenientemente esta parte de la escritura. Pero supongamos que está, bueno, ya está ahí, está añadido. Pero aún así, a la luz de la revelación divina, no hay ninguna contradicción, porque el Padre es Dios, el Verbo es su palabra, el Espíritu Santo es su espíritu, y estos tres son uno, ¿sí? Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, hemos explicado mucha en los videos anteriores acerca del verbo, ¿verdad? Hemos explicado porque muchos dicen, ¿no?, que el verbo es Jesucristo y ahí dice que el verbo era Dios, entonces Jesucristo es Dios. Hemos explicado eso en algunos videos anteriores. Y esta parte muy importante que la hablo en el libro El origen de la Trinidad, allí explico las 10 refutaciones a Agustín de Hipona, donde expone estas posturas, ¿verdad? De que el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, 10 posturas relevantes, las cuales se refutan en el libro que hemos sacado, ¿verdad? El origen de la Trinidad, que está muy interesante y que ya está para que ustedes también puedan adquirirlo, ¿verdad? Esto es muy importante. También añadí este estudio de la coma juánica al libro para aquellos que quieran profundizar un poco más, está también en el libro, como un añadido adicional para nuestro estudio del dogma de la Trinidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, pero ¿por qué hacen referencia tanto a la Trinidad? No tiene importancia eso para la salvación. Recordemos que hay algo que se llama la verdad y hay algo que se llama la mentira.
La verdad tiene unas cualidades y la mentira, por consiguiente, también tiene otras. La verdad bíblica, la verdad del Cristo, esa verdad salva, tiene la cualidad de salvarnos, porque el Señor dijo: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". La libertad liberta, valga la redundancia. La verdad, perdón, trae esa libertad. La mentira trae lo contrario. La mentira trae esclavitud, trae ignorancia. Entonces, qué importante es conocer la verdad de nuestro Dios. Tan importante es entender que Dios no es un Dios trino, que Dios no es un Dios en tres personas distintas que a la vez forman un Dios verdadero. Tan importante es entender esto, que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Precisamente en conocer al Dios verdadero. Pero si pensamos como pensaban muchas culturas, como pensaban los griegos, que pensaban en muchos dioses, porque de ahí viene el dogma de la Trinidad, viene del concepto de las tríadas, que era un concepto antiquísimo en las culturas antiguas, donde agrupaban a los dioses de tres en tres. Los agrupaban de tres en tres. Y desde ahí, imagínate, desde Mesopotamia, que se empezó a elaborar por los sacerdotes el mecanismo de las tríadas, desde allí brota el concepto de la Trinidad, reformado, afinado por la filosofía griega, por los primeros padres de la Iglesia Católica, entre ellos su máximo exponente Agustín de Hipona, y allí empiezan a afinar lo que es el dogma trinitario. Pero que el dogma trinitario no nos ayuda a conocer al Dios verdadero, al contrario, nos desvirtúa del conocimiento de la verdad.